Aunque las Renfes fueron concebidas principalmente para trenes de mercancías, terminaron dando tracción también a trenes de viajeros, aunque no demasiado largos. Aquí vemos a la locomotora 240F 2495, en Murcia, el 17 de junio de 1967. Estupenda imagen. Estas locomotoras, al ser tan numerosas, estuvieron prácticamente en toda la red española, dando tracción a trenes de viajeros de tipo ómnibus, rápidos y expresos ligeros, de pocos coches, y trenes mercantes rápidos o acelerados, como se les llamaba en la época. Si bien en los inicios de Renfe había locomotoras Renfes indicadas para trenes de mercancías y otras para servicio mixto, todas se acabaron unificando para todo tipo de trenes. Fueron las protagonistas de los trenes anteriormente mencionados hasta la llegada masiva de las Mikado. Luego, hacia los años 60, se trasladaron a líneas de tipo secundario, dando tracción a trenes de tipo ómnibus y mercancías denominados en aquellos años de pequeña velocidad, sobre todo trenes colectores o rutas. Fantástica imagen de la locomotora 240F 2657. Foto de Madrid-Atocha de septiembre de 1959. Los aparatosos levantahumos del testero de la locomotora era una de las señas de identidad y de los rasgos más llamativos. Locomotora 240-2485 de Renfe, antigua, 2405 de MZA. Aquí la vemos tomando agua en Calatayud en el año 1960. La autonomía de estas locomotoras difería mucho de una a otra, ya que los tenderes los había de todos los tamaños. Los había de pequeño tamaño y de gran tamaño. De ahí la diferencia de autonomía entre unas locomotoras y otras. Todo ello iba influenciado por las limitaciones de peso que había en algunas líneas. La competencia de otras grandes locomotoras de vapor, también electrificaciones y dieselizaciones en buena parte de la red, tuvieron la culpa de esta pérdida de protagonismo. Algunas salieron de fábrica fuelizadas. Con el tiempo, muchas de carbón fueron transformadas para quemar fuel, pero no todas. Esto mejoró bastante sus prestaciones. También fueron mejorados los escapes y otros elementos. Nueva imagen de otra vaporosa, locomotora 240F 2655. Fotografía de la Encina, del 16 de junio de 1967. En muchos casos, la fuelización mejoró mucho las prestaciones de las Renfes y no solamente de estas locomotoras, en general de todo el parque, ya que el carbón que se utilizaba en España en aquella época era de bastante mala calidad y muchas veces los quemadores de fuel tenían mejor rendimiento y más poder calorífico para generar más vapor. Locomotora 240-2520, pasando por Ávila en la década de los 60, dando tracción a un largo tren de mercancías. Aunque eran mixtas, estas locomotoras funcionaban mejor con trenes de mercancías que con trenes de viajeros, ya que con los trenes de pasajeros había más limitaciones en las longitudes y arranque con el tren, mientras que en este tipo de mercancías de tipo acelerado su rendimiento era bastante mejor. Aún así, eran locomotoras mixtas, universales, y prácticamente podían circular por todo tipo de línea española. Después de los años 60 del pasado siglo, donde las Renfes eran asiduas
a las líneas secundarias tipo Ruta de la Plata y similares, a principios de los años 70 fueron casi todas desguazadas, excepto unas pocas que se preservaron. Espectacular imagen de Alcázar de San Juan en la década de los años 60. Locomotora 240F 2577, tirando de un tren de viajeros. Se especializaron sobre todo en rápidos diurnos, ya que los expresos nocturnos eran bastante más largos y no eran demasiado adecuados para estas locomotoras. Las Renfes fueron las primeras locomotoras propiamente de la compañía estatal. Quizás no fueron como las grandes locomotoras de vapor, pero al ser universales y poder circular por la mayoría de la red española, en estos tiempos, con muchas limitaciones de peso por eje en puentes e instalaciones de todo tipo, pudieron realizar bien su trabajo y dar un impulso a Renfe y al ferrocarril patrio, que en tan mal estado estuvo en la década de los 40 y parte de los 50. Transicionamos del blanco y negro al color. Fantástica imagen de una locomotora 240-2612 pasando por Valladolid en junio de 1963 con otro tren de mercancías. Con el tiempo, según vinieron y fueron llegando las grandes locomotoras de vapor de gran potencia, estas locomotoras fueron relegadas sobre todo a trenes de mercancías. Y nos vamos a Móra la Nova, en el año 1968, un pueblo muy terenero y con mucha historia de locomotoras a vapor. Aquí podemos ver a una de las Renfes, 240-2704. Móra la Nova era prácticamente una parada obligada para los trenes que circulaban entre Madrid, Tarragona y Barcelona. También las Renfes estuvieron en abundancia en la base de Meijo Ferroviario, en Salamanca. Aquí tenemos una fantástica imagen de la locomotora 240F 2475, tomada el 5 de abril de 1971. Aquí en esta imagen podemos ver uno de los tenderes más grandes que tuvieron estas locomotoras, ya que no era una serie muy homogeneizada, que digamos. Había bastantes diferencias entre unas locomotoras y otras, sobre todo en el tender. En la década de los 60 era muy fácil ver las Renfes en líneas de tipo secundario. Aquí podemos ver la 240-2582 en Ciudad Real el día 8 de octubre de 1966. Al lado un mítico TAF. La década de los 60, sobre todo la segunda mitad, fue para muchos la mejor época de los ferrocarriles españoles, donde se podían ver a las tres tracciones en pleno rendimiento: la vapor, la diésel y la eléctrica. Estamos dando la vuelta a España con las Renfes. Locomotora 240F 2636 y detrás una 242F 2200 que estaba averiada. Tren Correo Alicante, en Alicante Término, en el año 1966. Fantástica imagen de la plenitud del ferrocarril español. Las Renfes, en esa segunda mitad de los años 60, se habían especializado en los trenes de tipo correo, ómnibus y también en los mercancías de tipo acelerado, aunque también se les veía mucho con trenes colectores en líneas secundarias. Otra imagen de Ciudad Real, que fue uno de los últimos lugares de España en circular locomotoras de vapor. No solamente tuvieron en Ciudad Real
el último depósito a vapor de toda la red española. También se pudieron ver los últimos servicios regulares de las vaporosas. Locomotora 240-2476, una que procedía del antiguo lote de la antigua MZA. Imagen de finales de la década de los 60. Más bien mediados, entre mediados y finales de los años 60. Una serie muy extensa, bastante variada, donde prácticamente todas las locomotoras tenían algún rasgo de tipo diferencial. Eso incluía también la decoración exterior. Última imagen del reportaje. Locomotora 240F2527 en la base de Meijo Ferroviario en Salamanca, día 16 de septiembre de 1968. Algunas Renfes llegaron a tener levantahumos en color verde, como podemos ver en la imagen.